Pues Jordi. Aupa. Bueno, yo soy Oyer, no estudio periodismo, estudio ciencia política, pero bueno. Te quería preguntar que cómo crees que se puede hacer un periodismo honesto, un periodismo crítico, en este tiempo que el periodismo se ha convertido más una propaganda, un panfleto de la OTAN y de la UE, como estamos viendo, por ejemplo, en la guerra de Donbass, donde han censurado también RT, donde, por ejemplo, un propio periodista de esta facultad, Pablo González, lleva más de 20 años, o sea, 20 meses, encerrado en Polonia. En la guerra de Palestina también, como medios de comunicación de forma homogénea están justificando un genocidio. Entonces, ¿cómo crees que se puede hacer un periodismo crítico, un periodismo honesto en estas situaciones donde también los medios de comunicación están controlados por grupos empresariales de forma monopolística? Entonces eso, ¿cómo se puede ser crítico, cómo se puede ser honesto y cómo se puede decir la verdad en este contexto? Pues es muy complicado y la pregunta que haces es súper pertinente teniendo en cuenta el momento de conflictos mundiales que nos ha tocado vivir, ¿no? Tener ahora en marcha dos conflictos tan importantes como el de Ucrania o el de Israel y Palestina, bueno, cuesta mucho encontrar esa información potable, ¿no? Que era un poco lo que decíamos antes. También me gustaría que te cuestionases si la panacea es Russia Today. El problema es que lo prohíban. El problema es que haya una voluntad de capar a ese canal. Eso es lo que no hay que permitir. O sea, a mí yo no voy a comulgar nunca con ellos, pero yo no, vamos, no cerraría nunca 13TV. No pasa nada, o sea, forma parte del abanico de pensamiento que hay en nuestro país y precisamente lo que tenemos es que sospechar cuando alguien quiere cerrar algún medio. Y eso ha pasado aquí en Euskadi. O sea, aquí en Euskadi, para mí el caso más flagrante es el de Goncariá. O sea, ¿cómo es posible que se cerrase un medio como Goncariá bajo el paraguas de todo ETA? ¿Y cómo es posible que al director de Goncariá, en ese momento, que era Marcelo Otamendi, se le torturase en las comisarías de la Guardia Civil, además apelando a su condición sexual? O sea, es de decir, bueno, pero qué barbaridades hemos vivido aquí. Eso se ha vivido aquí y no hace tanto tiempo. Que por cierto, hoy Marcelo Tamendi es otro de los premiados por el Colegio de Periodistas y me hace muchísima ilusión compartirlo con él. Yo te diría que información, depende de en qué medio estés, tú no vas a poder informar de según qué maneras. O sea, tendrás que o renunciar a tu sueldo o renunciar a tus principios. Pero de verdad que hoy día, según qué información tú des sobre lo que está pasando en Gaza, hay algún medio que no te la va a recoger así. Aunque seas tú el corresponsal allí. Enviarás la información, la pondrán en el texto, pero no te cambiarán el titular. Y tú dirás, hostia, y al día siguiente dirás, tengo que seguir enviándoles información si hacen esto. Hay muchos compañeros que en momentos no hace falta irse a Gaza. En el momento en el que la situación entre Cataluña y el resto de España fue la que fue en el año 2017, yo tengo amigos que no estén reñidos con la ilusión. O sea, yo espero que hoy en ningún momento hayáis interpretado por lo que digo que el oficio a mí no me siga ilusionando. Es que a mí me sigue ilusionando. Y me sigue ilusionando, llevo 20 no sé cuántos años dedicado a esto. He tenido muchísima suerte, muchísima. Jamás pensé cuando estaba ahí escuchando a Ángels Barceló o escuchando a De la Morena que yo un día iba a estar también dando una charla con los estudiantes de periodismo o de políticas o de lo que sea, ¿no? Entonces, también te diría y os diría que no, o sea, lo que me ha pasado a mí es raro. O sea, son pocos casos. La ratio, pues es un poco como los futbolistas. O sea, es verdad, el que llega al primer equipo del Athletic Club, pues es uno entre no sé cuántos. Bueno, pues en el periodismo, yo creo que en muchos otros sectores de lo laboral pasan esas cosas. Que arriba, pues yo no me considero que esté arriba, ¿eh? Pero que cuesta.
Ahora bien, te puedo garantizar que cantando un gol de un equipo de tercera división, yo he sido súper feliz. Súper feliz. Que no tenía ni línea microfónica en el campo. Que me tenía que ir fuera del campo y cantaba el gol desde el teléfono de un bar. A las 12 del mediodía de un domingo. Con la gente desayunando y todo allí. ¡Oh! Que la gente miraba y decía, este tío. Y cuando volvía, el partido ya iba 3-1. O sea, me había perdido 3 goles, 4, no sé. Y a partir de ahí, esas fueron mis primeras fake news, inventarme los goles. De verdad, hay un algo en este oficio que es muy especial y que no sucede muchas veces. O sea, yo no me voy cada día a mi casa diciendo qué labor periodística he hecho hoy. O sea, normalmente te vas a casa, pero no siendo periodista, siendo panadero, siendo conserje, siendo profesor de universidad. Te vas a casa diciendo, joder, macho, qué cansado estoy, qué pesados los alumnos hoy. Mañana, ojalá. Y hay un día en este oficio, que no sé si se da en otros oficios, pero de verdad, hay un día en el que tú te encuentras con aquella información por lo que has estado peleando, por lo que has estado luchando, que has estado investigando, y hay un día que va y la puedes publicar. Sabiendo además que eso que vas a publicar va a molestar a gente a la que tú quieres que le moleste. Tiene un punto de rabia este oficio. Tiene un punto de os vais a joder. O sea, no, suena mal. Suena mal porque son conceptos que ahora tienen mala prensa. La rabia de clase. Son cosas que ahora como parece que, hostia, ¿de qué me estás hablando? No, te estoy hablando de los de abajo contra los de arriba. O sea, yo me considero un privilegiado porque he mamado todo lo de abajo. Pero cuando yo no estaba presentando un programa en La Sexta, cuando a mí no me daban un premio en el Colegio de Periodistas de Euskadi, yo me iba a cubrir la rueda de prensa del concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Viladecans y le intentaba preguntar qué coño pasaba con las obras de esa calle que dijo que estarían en 3 meses y llevan 20 meses. Y eso es algo que tú dices, hostia, qué poca cosa. No, eso es mucho. O sea, eso es mucho. Y lo que uno te lo tienes que creer también. O sea, te tienes que creer que tú, haciendo eso, estás haciendo un bien común. Estás siendo ese portavoz que a mí me decía un día Gabilondo que me habían elegido. No todos podemos ser portavoces, y a mí me hubiese gustado incluso no serlo. Pero de verdad, en las cosas pequeñas, mucha gente haciendo muchas cosas pequeñas en lugares pequeños acaban siendo cosas grandes. Y tenemos que sentirnos partícipes de esa cosa grande. Entonces, el día que salgas de aquí y estés en un periódico local, haciendo de streamer, explicando no sé qué historia, disfrútalo. Porque igual te están viendo 10 personas que están conectadas. Esas 10 personas en ese momento son lo más importante para ti. Y no hace falta estar en la cúspide, no hace falta estar laureado, no hace falta tener un prime time. De verdad, O sea, se puede ser muy feliz cantando goles de tercera división, de verdad. Qué buen titular. Qué buen titular. Bueno, sí, perdona. Yo me llamo Lucas, no tengo jefes, sino profesores, y ni nada que perder. Así que te voy a hacer la misma pregunta, una de las preguntas que le hiciste a Aznar en la entrevista. ¿Te consideras el puto amo? Es que sabía que iba a ser esa, Que va. Lo que pasa es que yo, de verdad que lo que me considero es un afortunado. Y tengo muchísima suerte. O sea, no os lo vais a creer, pero para mí estar hoy aquí esta tarde no es una cosa más. O sea, para mí estar hoy aquí esta tarde es algo que yo me llevo, pero vamos, o sea, tatuado. Sí, os puede parecer una chorrada. Pero es mucho más importante esto que está pasando hoy aquí, que seguramente alguna de las entrevistas que yo voy a hacer este año para mi programa en prime time y que lo van a ver 2 millones de personas. Os lo digo de verdad. Y entonces, pues sí, ahora me siento el puto amo estar aquí. Sí, pero me siento el puto amo porque vosotros me hacéis partícipe de también ser los putos amos. O sea, no sé, creo que es una cosa correspondida
no sé, yo a Aznar se lo decía porque realmente él tuvo un momento de mayoría absoluta en la que hizo lo que le dio la gana, y eso sí que era puto amismo, pero no sé, te tengo que decir que sí, que a veces o sea, en una situación como la de hoy yo me siento puto amo, pero porque digo, hostia, qué guay. Yo lo primero que le he preguntado a vuestra profesora Carmen, cuando nos ha venido a buscar aquí, hemos comido aquí cerca, hemos aterrizado a las 3 con Leire Larisgoitia, por cierto, ex alumna de esta universidad. No sé si está por ahí todavía. Sí. Y hemos comido rápido en un sitio que nos recomendó ella misma. Dice, hay un sitio aquí cerca de la universidad. Me he comido un plato de alubias, o sea, que te lo juro, no se lo salta un torero. Eso era una cosa... y ya solo con eso ya me sentía puto amo. O sea, decía, hostia, qué gran momento. Qué gran momento estar comiéndome aquí estas alubias. Yo soy muy disfrutón. O sea, tengo una actitud ante la vida en la que cualquier mierda me puede hacer disfrutar mucho. Eso es una ventaja, porque hay gente que siempre ve la botella medio vacía. Pero es que lo primero que le he preguntado, ya que hablamos de ver la botella medio vacía, es, ¿pero los alumnos saben quién soy? Claro, os puede sorprender, pero tenemos la sensación de que la brecha que hay ahora mismo entre los públicos jóvenes y los públicos no tan jóvenes es muy grande. O sea, os informáis de maneras diferentes, tenéis referentes en gente que nosotros no sabemos ni quiénes son. Eso pasa en el campo de la comunicación, pasa en el campo de la música, pasa en muchísimos campos. Entonces, yo he llegado a un punto en el que pienso que realmente bueno, pues estáis aquí gente que viviréis desde los 18 a los 20, 21, 22, ¿no? Más o menos. Muchas veces piensas que has perdido el contacto con ese público. Y que ya no llamas la atención de ese público. O sea, para mí hoy, hostia, es muy bonito lo que ha pasado aquí, y es verdad que es algo que también nos ocupa y nos preocupa. O sea, en nuestro programa siempre hay una voluntad de que cada temporada haya ese programa en el que la hija le puede explicar, sea la hija la que le explica a los padres quién va hoy a hablar con Évole. Y eso es algo que no hemos dejado de hacer, y me parece que no debemos dejar de hacer. Yo qué sé, yo la semana pasada le hice una entrevista a Enar Álvarez. ¿La conocéis? Seguramente vuestros padres no. ¿No? Digo yo, no sé. Pues la entrevista a Enar Álvarez a mí me ha... no sé. Me ha enriquecido mucho más que otras entrevistas a nombres que en mi generación son mucho más conocidos o de mucho más relumbrón, o un político con cargo. Entonces, no sé, que cuando os digo que hoy aquí sí que me he sentido el puto amo, lo digo de verdad, y lo digo en un sentido en el que a veces tenemos miedo de perder la conexión con vosotros, y para mí sería un fracaso perder la conexión con los públicos más jóvenes. Soy Oscar. Una pregunta, algo que está pensando. Muchas veces cuando se habla ya sea una crisis, una guerra, lo que sea, se suele decir que las personas que están analizando la situación se justifican ello. En vez de simplemente tener un análisis, en vez de, pues un ejemplo, por ejemplo, en vez de decir, yo qué sé, ETA es malo, se dice, bueno, ETA está pasando por esta situación. La gente suele confundir esos dos términos, decir, yo estoy analizando lo que está pasando, a decir, yo estoy justificándolo. No te entiendo muy bien. No sé a qué te refieres. Cuando alguien, a ver cómo lo explico. Imagínate, Gaza. O no, Hamas. Si tú dices, vale, Hamas existe, puede existir por estos motivos. Tú no estás diciendo apoyo a la idea de Hamas. Evidentemente. Estás diciendo, Hamas existió por estas circunstancias y esto ha causado su existencia. ¿Cómo haces que...? Porque hay mucha gente que eso no lo va a llegar a escuchar. Siempre te va a decir, tú estás diciendo que Hamas existe por esto, entonces tú justificas la existencia de Hamas. Tú dices, me parece bien que exista Hamas. A ver si te he entendido. Yo creo que lo que es muy interesante es decir por qué existe Hamas. O sea, eso es lo realmente interesante, más que si Hamas es bueno o malo. O sea, aparte que no deja de ser una valoración moral, que yo creo que seguramente aquí seríamos una inmensa mayoría los que pensaríamos, hostia, pues ojalá que no existiese, pero existe. Y ir a buscar los motivos por los que existe, por muy difícil que sea de entender, es muy difícil de entender que un grupo terrorista
como jamás hiciese una acción como la del 7 de octubre, sabiendo cuál es su real potencial. O sea, sabiendo lo que les iba a caer luego, que es lo que les está cayendo ahora. A costa de un grupo está pagando todo un pueblo. Pero para mí lo importantísimo en la información es encontrar las causas, el porqué, hacer un poco de historia. No podemos quedarnos, jamás no existe desde el 7 de octubre. Y Israel tampoco existe desde el 8 de octubre en cuanto a su forma de reprimir al Estado palestino. Entonces hay que procurar dar contexto, dar buena información, agua potable, encontrarla y hacerse cada uno pues la composición del lugar que crea más lógica, más real, más conveniente. Vale. Última pregunta. Buenas tardes, Jordi. Un periodista siempre tiene esa entrevista que sueña o tiene muchas veces pensada y nunca consigue. Supongo que habrá entrevistas que siempre has deseado tener y has perseguido y nunca has tenido, y me gustaría saber cuál es. Y una cosa para terminar es sobre todo cuando uno tiene un mal día. Por ejemplo, dijiste en la entrevista de Yolanda Díaz que no tuviste un buen día. ¿Cuánto le cuesta a un periodista reconocer ese mal día públicamente? Buena pregunta. Mira, voy a empezar por la segunda. Yo es cierto que yo dije en una charla, también así como, bueno, era una charla con estudiantes, era una charla en el Ateneo de Madrid, y era con Pepa Bueno y me parece que estaba también Iñaki Gabilondo. Y a mí Pepa, claro, durante aquella semana se había hablado mucho de nuestra entrevista con Yolanda Díaz. Entonces Pepa me empezó a apretar bueno, pero es que hablaste mucho de Pablo Iglesias. Y yo pensaba, joder, yo no he venido a hablar de esto aquí, pero bueno. Y al final me parece que fue ella la que me dijo, ¿tuviste tu mejor día? Y yo dije, pues no, seguramente no tendría mi mejor día. Claro, eso se convirtió en titular de clickbait, pero vamos, o sea, a saco, que también a uno le hace replantear, decir, hostia, otro día lo diré. Pues igual no lo digo, porque realmente, hombre, pues evidentemente que tenemos que reconocer nuestros malos días, pero no tampoco para que otros lo utilicen para decir, venga, vamos a por él, que ha tenido un mal día y además lo ha reconocido. La peor. No sé, es que a veces considero que hay una obsesión por el titular que yo de verdad aboliría los titulares. Os lo digo de verdad. O sea, no hay nada más sesgado que un titular. O sea, esto parece una clase de antiperiodismo, ¿eh? Pero de verdad que el titular es una mierda. O sea, tener que dar un titular... O sea, es que con todas las cosas que te han pasado en una entrevista, ¿por qué tienes que elegir una y ponerla en cuerpo más grande y en interlineado mayor que lo siguiente? O sea, es que yo, de verdad, a mí cuando me dicen, hostia, después de la entrevista del Papa, ¿cuál es el titular? Digo, hostia, ni puta idea. O sea, ahora mismo, es que, de verdad, me cuesta mucho titular y creo que hemos sacralizado el titular. No, que mira que ponían el titular. El titular puede ser, ya os digo, a veces hasta está puesto por alguien que ni ha estado en el sitio, que es una información que le ha llegado del corresponsal que tenían en Barcelona y han puesto el titular que les ha dado la gana. Dicho esto, que mañana me va a causar bueno, va a provocar algún que otro. Evo le dice, los titulares son una mierda. Mierda de titular. Pues sí, pues sí, ¿qué pasa? La otra pregunta es sobre a qué entrevista me hubiese gustado hacer y no he hecho. Pues un montón de entrevistas que me hubiesen gustado hacer de gente que ya no está y que me hubiese encantado entrevistar, muy variada. O sea, por ejemplo, ahora vas a decir, hostia, qué friki, pero a mí me dio una pena enorme cuando se murió Rafael Acarrá, porque yo hubiese querido entrevistar a Rafael Acarrá. Me parecía que era un símbolo que representaba muchas cosas. O sea, representaba seguramente la primera mujer que en un mundo de hombres se plantó y dijo, os vais a enterar de lo que es una tía con poder, utilizando lo que otros consideran eso que se llama armas de mujer. No, utilizando la inteligencia. Claro, una tía que trabajaba para la RAI y se consideraba comunista y, bueno, o sea, a mí me pareció un personaje fascinante y me hubiese encantado, pues eso, poder entrevistar a Rafael Acarrá. Toma titular, también. Évole, 2 puntos. Mi entrevista soñada de Rafael Acarrá. Pero eso lo intentarían utilizar para hacerme daño. A mí no me hace daño eso. O sea, que
que dejen de intentarlo, yo no me quiero poner chulito, pero cuando hay a veces ese punto de hostia, vamos a pillar se dice el rábano por las hojas, que muchas veces en los titulares es coger el rábano por las hojas, no estás acertando exactamente en lo que allí pasó, y te encuentras muchas veces que hay muchas informaciones sobre uno mismo que lo que intentan es machacarte. Lo que intentan es que tú la próxima vez te lo pienses 2 veces. ¿Por qué han salido todos los que han salido a decirnos que no tendríamos que haberle hecho la entrevista al máximo líder de ETA que sigue vivo? ¿Con qué criterio periodístico se puede decir que esa entrevista no se puede hacer? O sea, ¿con qué criterio periodístico? Ya no hablo de histórico, porque es una oportunidad histórica poder hablar con alguien que ha estado dentro, y no solo dentro, en la cúpula de la organización que le ha amargado la historia reciente al pueblo vasco y al pueblo español. ¿Quién es nadie para decirte tú eso no lo puedes hacer? No. Lo que quieren es que la próxima vez te lo pienses 2 veces. Lo que quieren es que la próxima vez que a ti se te ocurra entrevistar a alguien, vamos a llamarlo así en términos generales, polémico, tú digas, con la que me va a caer, ¿para qué? Voy a entrevistar a Rafael Acarrá. ¿Sabes? Entonces yo creo que ahí es donde nos tenemos que plantar, sobre todo los que tenemos la oportunidad de plantarnos y que no nos acobarden. Entonces sí que me gustaría deciros que después de ese sapo 1, 2, 3, 4 que os tengáis que tragar y tengáis la oportunidad de reivindicaros y de hacer aquello que realmente queréis hacer, que lo hagáis, que no os amilanéis, que nadie os venga a decir lo que tenéis y lo que no tenéis que hacer, que tengáis criterio propio, criterio crítico, y que seáis capaces de ir a entrevistar a quien sea para ponerle contra las cuerdas, porque eso para mí sí que es el periodismo y pocas cosas más. Bien.